Dios bendiga a todos nuestros hermanos, Dios bendiga a las familias y Dios bendiga especialmente a los matrimonios que en este día se congregan para recibir la palabra, para ser edificados, para ser alentados, para ser encorajados. Juntos pues en este día queremos compartir una vez más la palabra de Dios. Sí, recordamos para nuestros hermanos que los mensajes que nosotros hemos estado ministrando son extraídos de libros de nuestra editora Árbol de la Vida, incluso de mensajes que ya han sido liberados en algunas conferencias y sencillamente nosotros extraemos porciones y las desarrollamos un poco para traerlas hasta ustedes. Entonces agradecemos al Señor por su especial atención que Él nos ha dado durante todo este tiempo y especialmente a nosotros como familia, como matrimonio, pues Dios tiene una urgente necesidad, más allá de la necesidad que tiene una nación, un país, una sociedad, es la necesidad que Dios tiene. La necesidad que Dios tiene con respecto a la familia es que ésta tenga principios sólidos, consistentes y firmes, y especialmente una identidad espiritual. Lamentablemente nos toca decir que estamos en medio de una generación que se ha corrompido, se ha pervertido, y esto se debe a las diferentes corrientes o ideologías que circulan en este sistema, que tienen como objetivo deshacer los principios éticos y morales, y nosotros, los matrimonios en Cristo, no escapamos de todos estos ataques, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, y el misterio de la iniquidad también de manera sutil penetra en nuestras casas o intenta penetrar en nuestras casas con el objetivo de que perdamos la palabra de Dios como referencia y como consecuencia nuestra identidad espiritual, y allí estaremos nosotros entonces acabados, habremos fracasado y seremos derrotados. Más, este no es el plan de Dios. La palabra de Dios siempre vendrá para salvarnos, no para condenarnos ni para hacernos sentir mal, y mucho menos para decirnos que no podemos. Sí, en Él somos más que vencedores. La fe que Dios nos impartió es una fe que no conoce derrota, una fe que no conoce fracaso, sino es una fe que crece y que se fortalece en medio de las circunstancias. Y nosotros, como una entidad importante en las manos del Señor, nos levantamos en su nombre, enalborando la palabra de Dios y asidos a la promesa que tenemos por delante. No pretendemos haberlo alcanzado. Ninguno de nosotros puede levantar la mano y decir: hermano, ya he sido perfeccionado, mi matrimonio es un matrimonio normal, nosotros expresamos al Señor, no discutimos en ningún momento, nos amamos profundamente, ¿no? Pero una cosa sí debemos estar haciendo, extendiéndonos hacia lo que está delante y olvidando ciertamente lo que queda atrás, olvidando nuestros errores, olvidando nuestros pecados, porque si los confesamos, los reconocimos, nos arrepentimos y nos apartamos de ellos, tengámoslo por seguro que hemos sido lavados con la sangre preciosa de Cristo, y nuestras conciencias han sido liberadas de toda obra muerta para que podamos seguir sirviendo al Dios vivo. Por lo tanto, entonces, la palabra profética que está delante de nosotros es como una antorcha a la que debemos estar atentos hasta que el día esclarezca. Para nosotros hay una comisión, y el Señor en este día quiere volvérnoslo a repetir. Él nos dice de manera consistente: ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de esta tierra.
y que una ciudad asentada sobre un monte no puede esconderse, y no se pone una luz debajo de un almud, no se esconde debajo de una mesa, sino que se coloca en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en casa. Nosotros debemos reconocer que Dios nos ha dado especial atención a los matrimonios, porque la comisión que se nos ha dado es elevada, es importante, es crucial. A quien más se le da, más se le demandará. Mire que esto está demostrado desde el principio, cuando Dios creó al hombre, lo formó, aunque lo hizo conforme a su imagen y a su semejanza. Dios consideró que no era prudente que el hombre estuviese solo y que haría para él una ayuda idónea. Solo a partir de allí el hombre, la familia, este matrimonio recibe una comisión, se le delega una responsabilidad. Por lo tanto, nosotros si hemos decidido casarnos y ya pudimos unirnos en matrimonio, tenemos hijos y algunos nietos, necesitamos entender que somos un matrimonio en las manos del Señor, dispuesto para servirle, para honrarle, para guardar y para cuidar lo que Él nos confió y que Él nos delegó. Por lo tanto, no hay ningún criterio que pueda sobrepasar esta comisión. No hay vuelta atrás. De hecho, nosotros no somos de los que retroceden, somos más bien de los que tienen fe para preservación de nuestras almas, de nuestra familia, de nuestros matrimonios. Queremos levantarnos en nuestra comunidad como modelos, como ejemplo, llevando esa comisión en la predicación del Evangelio, en la edificación, en el cuidado y en el perfeccionamiento de nuevos matrimonios. Es verdad que muchas cosas hoy pretenden impedirnos, pero necesitamos vencer los obstáculos y cumplir con el encargo que Dios nos confió, que Dios nos entregó. Entonces, en medio de crisis conyugales por las que los matrimonios atraviesan, situaciones económicas, familiares, problemas con nuestras viviendas, nuestros bienes, no tenemos las condiciones para atender la salud de nuestros hijos, no tenemos las condiciones ni los recursos suficientes para atender nuestras necesidades, que son muchas. En medio de toda esta situación compleja y difícil e imposible para nosotros, Dios viene para recobrarnos a través de su palabra. Mire que al principio del libro de Génesis, aunque en el versículo 1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, versículo 2 dice que la tierra llegó a estar desordenada y vacía. En ese momento, la creación de Dios no implicaba al hombre, era tierra, era árbol, era naturaleza. Sin embargo, Dios se preocupó y descendió para recobrar a su creación del caos y de las tinieblas. Y lo primero que hizo fue decir, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. El caos y las tinieblas siempre están juntos y solo producen confusión, mientras que el orden y la luz también están relacionadas, pero el resultado es la vida. La palabra de Dios siempre traerá luz, por muy difícil que sea la situación. Ella viene para proporcionarnos luz. Y todos nosotros, muchos de nuestros matrimonios, ya hemos tenido esta experiencia. Antes de conocer al Señor Jesús y su palabra, estábamos en tinieblas y nuestro matrimonio era un caos, rodeado de infidelidades, de amenazas, rodeado también de insultos, de pleitos, de cuanta cosa negativa había en nuestro entorno. No obstante, un día, quizás en medio de una gran crisis conyugal, como creo que fue la experiencia de la mayoría de nosotros como matrimonio, la palabra de Dios nos encontró. Y ella en ese momento llegó a ser
como una lámpara, como una lumbrera para nuestro camino. Hallamos la dirección, encontramos el camino. Al oír el hablar de Dios en ese momento, recibimos la luz en nuestras vidas. Bastó una pequeña porción de la palabra para que se efectuase una separación entre lo que era de Dios y lo que pertenecía a las tinieblas. Recibimos la vida de Dios, nacimos de nuevo y a partir de allí comenzaron a aparecer, a surgir en la tierra de nuestros corazones virtudes que quizás por toda nuestra vida habían estado ausentes, como lo que era la paciencia, el respeto, la mansedumbre y el perdón, que deben ser cosas que en un matrimonio normal están. Pero nuestra experiencia no se detuvo allí. Recuerde que cada día daba como resultado la recreación o el orden de las demás cosas. En este primer pasaje de Génesis vemos cómo la luz del primer día hizo una separación. Pero en el versículo 5 del capítulo 1 dice, y fue la tarde y la mañana un día, es decir, que la experiencia de la creación avanzó. Asimismo lo es la experiencia de nuestro matrimonio con la palabra de Dios. Hoy pocos cristianos saben que para que una relación conyugal crezca, florezca y produzca frutos de manera saludable, necesitan de otro tipo de luz, a saber, la luz del cuarto día. La luz del primer día fue buena e importante para separar las tinieblas y hacer la preparación para que surgiera el tipo de vida más elemental, la vida vegetal, que surgió al tercer día después de la aparición de la tierra, pero aún era una luz genérica y sin definición. Si esta luz del primer día hubiese sido suficiente, no hubiese dado lugar entonces Dios a la luz del cuarto día, liderada por las lumbreras mayores, el sol para que señorease en el día y la luna para que señorease en la noche y las estrellas. En los versículos siguientes dice, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche, e hizo también las estrellas. Las lumbreras creadas en el cuarto día trajeron una luz más concreta, más definida, con una finalidad mucho más específica. Estas serían, número 1, para señales, estaciones, y por medio de ellas, las lumbreras, los días y los años podrían ser determinados. Además, por último, estas fueron creadas, las lumbreras, para señorear en el día y la noche. Repetimos esto que es importante que prestemos atención. Las lumbreras que fueron creadas en el cuarto día trajeron una luz más definida. No era que la luz del primer día no era importante, pero era una luz genérica, difusa, porque si no hubiese sido así, repetimos, que no entonces habría dado lugar a una luz más concreta, que es la luz de las lumbreras mayores. Por eso, la luz del cuarto día trajo consigo una luz más definida, con una finalidad más específica, y estas servirían como señales en las estaciones, y por medio de ellas, es decir, de las lumbreras, se determinarían los días y los años. También estas fueron creadas con el objetivo de que señoreasen tanto en el día una como en la noche otras. Amén. Alabado sea el Señor. Entonces el orden es el siguiente. Las estaciones son para el crecimiento. A través de las estaciones se conoce hoy cuándo es el momento de plantar y cuándo es el momento
de cosechar, el tiempo para que las plantas o los árboles pierdan sus hojas, el tiempo para que las raíces profundicen, el tiempo para que aparezcan las flores y el tiempo para fructificar. Si no existiese este orden dado por las lumbreras mayores y menores, entonces sería difícil definir el tiempo, aunque en la actualidad hay sistemas tecnológicos que le permiten al hombre conocer quizás más el tiempo. Sin embargo, las lumbreras mayor y menor fueron creadas con esta finalidad y el hombre se vale de ellas en el buen sentido de la palabra para determinar todo lo demás. Asimismo, nuestra vida en el matrimonio, nuestra vida cristiana necesita tener estaciones. Los días, por un lado, determinan nuevos comienzos, ¿no es cierto, hermano? Cada día es una nueva oportunidad. ¿Cómo son las misericordias de Dios? Cada día son nuevas. Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23. ¿Qué podemos experimentar cada día? La renovación interiormente. 2 Corintios capítulo 4, versículo 16. Y cada día, ¿qué puede ocurrir con nuestro corazón? Ser trabajado y ablandado por la voz del Señor. Hebreos capítulo 4, versículo 7. Los años, ¿qué producen en nuestras vidas? Experiencias. Y esta experiencia, en el sentido puro, marcan nuestras vidas. Cuando creímos en el Señor, fue una marca en nuestra vida. Un gran nuevo comienzo, ¿no es cierto? Una marca también hubo cuando fuimos constreñidos por el Señor a consagrarnos a Él. Hay muchas marcas en la vida de un matrimonio, en la vida de un cristiano, especialmente en estos matrimonios que aman al Señor y desean hacer su voluntad. Cuando hablamos de marcas no nos estamos refiriendo a heridas que ocasionalmente nos las causamos, hablamos de marcas de sello, de experiencias que determinan nuestra vida, que le han dado dirección y sentido a nuestra existencia. Esto ocurre especialmente en la vida de un matrimonio que aman al Señor y desean hacer su voluntad. De lo contrario, si no somos matrimonios que amamos al Señor y que deseamos hacer su voluntad, las aflicciones o las experiencias que vivamos, que experimentamos o que experimentemos no serán de mucha utilidad, no serán de mucha ayuda para nosotros. Por eso recordamos que somos una entidad que Dios ha escogido especialmente para que cooperemos con Él, su propósito. Nosotros sabemos que como esposos debemos amar a nuestra esposa y que la mujer a su vez debe ser sumisa, pero debemos avanzar a una experiencia más profunda, porque si seguimos exigiendo ser amadas, en el caso de las esposas, y seguimos exigiendo que se nos sometan en el caso de los hermanos, nuestra experiencia en el Señor va a ser muy lenta y el tiempo avanza, la venida del Señor está cerca y queremos encontrarnos con el Señor, bien sea que durmamos o que estemos vivos en su regreso, pero queremos estar frente al Señor como aquel matrimonio que procuró hacer la voluntad de Dios. Recuerden que Mateo capítulo 24, cuando se nos habla del siervo fiel y prudente, allí nos está diciendo que este siervo fiel y prudente logró hacer o completar todo, ¿no? Sencillamente dice que bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Quizás no completemos, pero cuando el Señor venga nos halle haciendo así. Yo creo que eso será suficiente para que Dios nos otorgue amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor. Hace poco nuestros hermanos compartían
de acuerdo a la parábola de Mateo 25, cuando se refiere a las vírgenes prudentes y a las insensatas, que allí no se determina si el nivel de aceite en las vasijas estaba hasta arriba. El punto es que éstas tenían aceite en sus vasijas. Entonces quizás la vida divina en nosotros, en el regreso del Señor como matrimonio, no haya crecido hasta arriba, no hayamos quizás completado el nivel, pero con el profundo hecho de que en nuestra vasija, en nuestra vida interior, cultivada, trabajada, elaborada a través de la palabra, haya un nivel de aceite, eso nos permitirá entrar en el reino. Que nosotros no podemos determinar ni saber cuál es el nivel de aceite, eso lo sabe solo el Señor. Por eso debemos laborar con el objetivo de ser llenos del Espíritu Santo, como hablando entre nosotros, con himnos, con salmos, con cánticos espirituales, hablando la palabra, disfrutando nuestras reuniones, disfrutando nuestro alimento diario, compartiendo con los hermanos, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Todo esto entonces nos permitirá enriquecer nuestra experiencia con el Señor y el nivel de aceite irá aumentando. Nosotros no lo vemos, pero el Señor sí lo está viendo. El punto es que eso nos permitirá entrar en el reino. Alabado sea el Señor. La luz del primer día nos trae el conocimiento de la palabra del Señor con relación a nuestro papel en la vida conyugal. Eso solo sería la luz del primer día. Por ejemplo, lo que repetíamos hace poco, todos sabemos que el marido debe amar a la esposa, ¿no es cierto? Como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, aunque es una palabra profunda, pero es elemental y básica para nosotros, que ya tenemos el conocimiento de ella. También casi todas las esposas saben que deben someterse a sus maridos, ¿no es cierto? Allí solo ha tenido efecto la luz del primer día. Solo cuando recibimos la luz del cuarto día, nuestras vidas cambian, porque esta luz, más de proporcionarnos un conocimiento, expone nuestro ser. ¿Qué expone? Nuestros errores, nuestro ego, nuestras justificaciones y nuestros pensamientos. Pero cuando estamos en el Espíritu y nos encontramos con esta luz, percibimos que aunque conozcamos muchos pasajes y versículos e historias de la Biblia, nuestra vida aún no ha cambiado, es decir, nos falta realidad. La luz entonces del cuarto día nos introduce en una experiencia más real en nuestra vida conyugal, en nuestra vida matrimonial. Entenderemos a partir de haber sido expuesto por la luz del cuarto día que no podemos dejar de orar juntos. A partir de haber sido expuesto por la luz del cuarto día, entenderemos que no podemos pasar un día como matrimonio juntos para encontrarnos con la palabra del Señor. A partir de haber sido expuesto por la luz del cuarto día como matrimonio, entenderemos que no podemos descuidar la orientación y la crianza de nuestros hijos. A partir de haber sido expuestos por la luz del cuarto día como matrimonio, entenderemos que no podemos dar lugar ni cabida a asuntos pecaminosos en nuestra casa. Necesitamos velar con relación a las cosas que oímos y que vemos. A partir de haber sido expuestos por la luz del cuarto día, entenderemos que nuestros hijos, por muy adultos o por muy pequeños que sean, seguirán nuestros pasos, porque los hijos hacen lo que ven hacer a sus padres, porque ellos determinarán que si sus padres hacen tales cosas es porque se pueden hacer o sencillamente no son nocivas. Esto ocurre especialmente cuando hay hijos pequeños, cuando hay niños. Por lo tanto, entonces, nosotros debemos conducirnos sabiamente en medio de nuestro hogar. Debemos vivir en santidad. No se trata de que publiquemos o que promovamos nuestra búsqueda o nuestra relación con el Señor
pero nuestros hijos deben saber que nosotros estamos leyendo la palabra de Dios. Nuestros hijos deben saber que nosotros estamos orando. Nuestros hijos deben saber que nosotros hablamos del Evangelio. Nuestros hijos deben saber que nosotros aborrecemos la mentira, la codicia y la ambición. Nuestros hijos deben saber que nos debemos a la vida de la iglesia, a nuestra vida de reuniones. Nuestros hijos deben saber que para nosotros lo más importante en este mundo es Cristo y la iglesia. Nuestros hijos deben saber, en el caso de los esposos, que para nosotros no hay otra mujer, solo nuestra esposa. Nuestros hijos deben saber, en el caso de las esposas, que para ellas no hay otro hombre sino solo su esposo, y no hay lugar para terceras personas. Nuestros hijos deben saber que en medio de las dificultades existe el perdón y la reconciliación. Nuestros hijos deben saber que tenemos compromisos y que somos responsables con los compromisos que adquirimos. Nuestros hijos deben saber que nuestra relación con los vecinos y con nuestro prójimo debe tener motivaciones e intenciones puras. Nuestros hijos deben saber que todo lo que usamos y utilizamos en nuestra vida como seres humanos es para la gloria y honra del Señor. A partir de allí, entonces sí, nuestras vidas como matrimonio comenzarán a tener realidad. No creamos, queridos hermanos, que por ser elocuentes y que porque en nuestras casas nos falte la provisión o nos falte algunas cosas que nos proporcione en cierta forma. Creo que en este tiempo es bastante difícil que nos proporcionen comodidad. No pensemos que ya con eso somos una expresión absoluta de Dios, no. Solo cuando estamos bajo la luz del cuarto día, solo allí es donde no nos justificaremos, no nos criticaremos y mucho menos nos agredimos los unos con los otros. Por el contrario, nos arrepentimos y podemos entonces decir juntamente con el salmista, lo dicho en el Salmo 36:9, en tu luz veremos la luz. Amén. En tu luz veremos la luz. En la luz del cuarto día. La luz del primer día nos permite ver la luz del cuarto día. Y la luz del cuarto día nos permite ver a Dios como la verdadera luz, como la luz más intensa, es la luz que necesitamos nosotros en este tiempo, para que seamos modelos, ejemplos, no solamente en conducta, sino también en palabra, en fe. Gracias al Señor por este tiempo, alabamos al Señor por su misericordia, por habernos salvado y por habernos hablado una vez más. ¿Qué tal si oramos al Señor, hermanos, en esta tarde? Oremos. Señor Jesús, que tu luz tan viva desvanezca las tinieblas de nuestro ser interior. Oh, que tu luz tan viva, Señor, líbranos del simple conocimiento de la letra. Te necesitamos para practicar tu palabra en nuestra casa, en nuestro hogar, con nuestra familia. Señor, transforma nuestras vidas, llévanos a crecer en ti, a fructificar para la gloria y honra de tu nombre. Tú conoces perfectamente nuestras debilidades, tú conoces nuestras flaquezas, conoces también nuestras personalidades, conoces también lo que heredamos de nuestros padres, caracteres, personalidades, genios, pero hoy en ti somos una nueva criatura. Queremos ganar más y más de tu naturaleza y de tu vida. Queremos amar a nuestro cónyuge, queremos honrarlo, queremos darle atención, queremos estar cerca en la enfermedad, en la tribulación, en la aflicción, en la necesidad. Tórnanos más a la sensibilidad del Espíritu. Señor, llévanos a tener un amor entrañable por nuestro cónyuge,
Líbranos, Señor, de la costumbre. Líbranos, Señor, de lo que es ritual, de lo que es natural. Queremos tener realidad espiritual en nuestra vida familiar. Señor Jesucristo, sácanos de la mera doctrina, introdúcenos en una experiencia más elevada de perdón, de reconciliación. Enséñanos a volvernos a ti. Oh Señor Jesús, llévanos a aprovechar más este tiempo. No permitas que el tiempo en nuestra vida familiar se alargue, llena de crisis, de falta de perdón, de falta de amor. Enséñanos, Señor, que cuando tomamos la determinación de volvernos a ti, tú puedes cambiar en un momento, puedes disipar las tinieblas e introducirnos en la vida. Y están nuestros hijos, están nuestros nietos, está nuestro matrimonio. Llévanos a ser útiles más en tus manos, Señor. Líbranos, por favor, del misterio de la iniquidad que opera en este tiempo. Llévanos a conservar, a mantener nuestra identidad espiritual. Muchas gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Amén, amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.